El WIS-4 consta de 10 subtests principales y 5 subtests optativos, y otorga puntuaciones compuestas que proveen información sobre el funcionamiento intelectual en 4 áreas cognitivas específicas. Antecedentes. Fue creado en el año de 1949 por David Weisler, la cual fue estandarizada en Chile en el año de 1962. Weisler seleccionó y desarrolló medidas destinadas a evaluar aspectos cognitivos de la inteligencia que consideró más relevantes: comprensión verbal, razonamiento abstracto, organización perceptual, razonamiento cuantitativo, memoria y velocidad de procesamiento. Las teorías y las medidas de inteligencia más modernas han confirmado que todas esas áreas reflejan aspectos importantes de la habilidad cognitiva. Existen diversos sitios que se pueden considerar como óptimos para la correcta aplicación del WIS. Sin embargo, un parque recreativo, un restaurante familiar o una sala son lugares que no son óptimos para su misma aplicación. Esto debido a los diversos factores que pueden servir como distractores o perturbadores para el sujeto, ya que demasiada gente, mucho ruido, diversos distractores como animales, ruidos de carros, motos, pueden afectar la aplicación de dicha prueba. Muchos podrían considerar de que un sitio con un escritorio con buena iluminación puede ser óptimo para la aplicación de dicha prueba, y están en lo correcto. Es un buen sitio para la aplicación del WIS. Sin embargo, para un lugar óptimo debe ser un lugar con buena iluminación, una mesa despejada, donde solamente encontremos la prueba, bolígrafo o lápiz, y espacio suficiente para poder colocar cuadernillo de estímulos, y bien cualquier otro material que se sea requerido, como en la prueba 1, que es la prueba de cubos. Hola, buenos días. Oye, ¿qué es eso? Qué bueno que me preguntas, en realidad justo veníamos a eso. Este maletín contiene las pruebas WIS-4, como puedes ver, son de David Weisler. Vale. Este específicamente es la libreta de estímulos. Ajá. Todo el maletín contiene lo necesario para aplicar las pruebas, para evaluarlas, esa clase de cosas, ¿sabes? Estas, por ejemplo, son las claves para la evaluación WIS. Todo es el mismo test, todo es el mismo autor, no te preocupes. Ok. También tenemos aquí el manual de aplicación, súper necesario. Tenemos el manual técnico para que entiendas un poco más los conceptos y demás, ¿vale? Ok. Tenemos 9 cubos bicolores que pueden funcionar como un juego, pero es parte de las pruebas, no los vayas a tirar ni nada, que son carísimos. Ay, Dios. Aparte está el test, que es el protocolo de registro, es el tecnicismo que utilizamos para las pruebas. Ok, entiendo. Tenemos en esta carpeta la plantilla de calificación de registro, ¿vale? 2 plantillas de calificación, los símbolos A y B, y tenemos la plantilla de calificación de claves A y B también. Aparte de ello, tenemos el protocolo de registro. ¿Qué es eso? Bueno, son estos documentos, un cuadernillo de respuestas, y en realidad son 2 cuadernillos de respuestas, ¿vale? El 1 y el 2. Oh. Ok, perfecto. Siempre es bueno realizar una conversación entre el aplicador y el sujeto. Esto con la finalidad de romper cualquier tensión o nerviosismo ante los mismos, a lo cual nosotros lo conocemos como rapport. Platícame, ¿cómo estás? Bien, Bien. ¿Qué hiciste el día de hoy? fui a la escuela. Fuiste a la escuela, ya veo. ¿En qué grado estás? En primero de secundaria. Primero de secundaria. Oh. ¿Cuántos años tienes? 13. 13.
¿En qué fecha naciste? Si tienes 13 y estás en primera y secundaria. El 12 de abril del 2009. Ya. Y platícame, ¿cuál es tu nombre? Jocelyn Jocelyn. ¿Pero Jocelyn qué? López Gamboa. López Gamboa. Ya veo. Pues no sé si tus papás te platicaron de qué es lo que vamos a revisar el día de hoy. Es un examen, ¿no? No es un examen, es una prueba, ¿sí? Porque no es lo mismo un examen a una prueba psicométrica. ¿Y esto me va a afectar en algo? No te va a afectar en nada, ¿sí? Es una prueba que está compuesta de varios ítems, varios puntos, varias partes. Algunos son más dinámicos, más interactivos, otras son más de pensar, de ver, ¿sí? Acá no te preocupes si no te sabes la respuesta, solamente dime no sé y pasamos a la siguiente pregunta, la siguiente actividad, ¿sale? Ok. Ok, entonces ahorita vamos a comenzar con la primera actividad, ¿te parece? Sí. Sale. En diseños de cubos se le pide al sujeto que imite el diseño de la libreta con los cubos que se le proporcionan, y se le explica que cada cubo tiene una cara blanca, una cara roja y una cara bicolor. Si el sujeto entiende las indicaciones de cómo se forman los diseños, se continúa con los siguientes diseños. Se comenzará a partir de la edad que el sujeto tenga, que puede ser desde el diseño 1, que va desde los 6 a los 7 años, o desde el diseño 3, que va desde los 8 a los 16 años. A medida que se avanza, la dificultad de los diseños también, pero también se le otorga un mayor límite de tiempo, y las puntuaciones pueden ir de 0 a 2 en los primeros 3 diseños y de 0 a 4 desde el diseño 4 hasta el diseño 8. En los siguientes diseños puede ir de 0 a 7, pero dependerá del tiempo que le tome al sujeto completar el diseño. La intervención se aplica desde la edad de los 8 a los 16 años y va desde la puntuación desde los 0 a 1 en cualquiera de los dos primeros reactivos anteriores en orden inverso hasta obtener 2 puntuaciones perfectas consecutivas, y se descontinúa después de 3 puntuaciones consecutivas de 0. En semejanza se le pregunta al sujeto en qué se parecen los siguientes reactivos y se le hace mención de cada uno de los reactivos. Se busca que el sujeto proporcione una respuesta perfecta. Si es así, se le otorga la puntuación más alta. De lo contrario, se seguirá indagando más sobre su respuesta, hasta obtener una respuesta perfecta o semiperfecta, y así se continúa con los siguientes reactivos. En todas las edades se hace el reactivo de muestra, pero dependerá de la edad del sujeto marcar el reactivo que inicia, que puede ser de 6 a 8 años, reactivo 1, de 9 a 11 años, reactivo 3, y de 12 a 16 años, reactivo 5. La inversión se aplica a partir de los 9 a los 16 años, con puntuaciones de 0 a 1 en cualquiera de los dos primeros reactivos. Dados, aplique los reactivos anteriores en orden inverso hasta obtener 2 puntuaciones consecutivas perfectas, y se descontinúa después de 3 puntuaciones consecutivas de 0. En retención de dígitos se le dice al sujeto que se mencionará una serie de dígitos y al terminar él tendrá que repetir la serie de dígitos en orden directo y se comenzará a aplicar desde el reactivo 1. Y para orden inverso se le dice al sujeto que ahora se le mencionará una serie de dígitos pero en orden inverso. Ahora el sujeto tendrá que decir del dígito menor al mayor. En orden inverso se empieza desde el reactivo de muestra y luego con el reactivo 1 y se descontinúa para orden directo después de puntuaciones de 0 en ambos ensayos de un reactivo, y para orden inverso después de puntuaciones de 0 en ambos ensayos en un reactivo. En conceptos con dibujos, para esto se necesita la libreta de estímulos y se le pedirá al sujeto que mire los dibujos de la fila de arriba y luego la fila de abajo. Se le pedirá que escoja uno de la parte de arriba y uno de la parte de abajo, que se relacionen, y así sucesivamente con los siguientes reactivos. Se aplican primero los reactivos de muestra y luego se inicia de acuerdo a la edad del sujeto. Y se aplica la inversión a partir de los 9 a los 16 años con puntuaciones de 0 en cualquiera de los dos primeros reactivos. Dados, aplique los reactivos anteriores en orden inverso hasta obtener 2 puntuaciones consecutivas perfectas. Se descontinúa después de 5 puntuaciones consecutivas de 0 y la puntuación va de 0 a 1. En la prueba 5 utilizaremos el cuadernillo de respuestas que se encuentra dividido en la serie A y serie B. En la serie A se le indica al sujeto que en la parte superior observará figuras, cada una con un símbolo diferente, dándole solamente 5 ítems de prueba.
tapando el resto de los ítems con una hoja blanca. En la clave B se le enseña al sujeto en la parte superior. Hay números del 1 al 9 donde la parte inferior de cada número cuenta con un símbolo diferente. Acá se le indicará que coloque cada símbolo correspondiente a las filas de los números que proceden a aparecer más abajo. Cada una de las series cuenta con un máximo de 120 segundos. En la prueba 6 se le comenta al sujeto que posteriormente se le mostrará un grupo de palabras, donde él deberá darnos una definición de ellas mismas. En algunas ocasiones el sujeto nos dará respuestas muy cortas, ambiguas, incompletas o nada referente a las mismas, por lo cual se busca una respuesta completa, haciendo preguntas como ¿qué es? Dime más de ello. Dichas respuestas se irán anotando en el protocolo de registros, también tomando como una respuesta válida la respuesta de no sé, anotando como NS la respuesta. En la prueba 7, para comenzar se verifica si el niño tiene conocimiento del abecedario. Para esto se le solicita que nos lo deletree en orden. Posteriormente revisamos que sepa contar del 1 al 10. Una vez realizado esto, procedemos a darle las indicaciones. Le informamos que le daremos un grupo de números y letras. Después él tendrá que darnos primero los números en orden del menor al mayor y después las letras en orden alfabético. Por ejemplo, A1 debe decir 1A. Para la prueba 8 se le mostrará un grupo de figuras al niño donde existirá una figura faltante, la cual deberá seleccionar de las figuras que aparecen en la parte inferior, ya sea mencionándonos la figura faltante o bien podrá señalar en caso de que solo nombre el dibujo. En algunas ocasiones es bueno preguntarle al niño el por qué es la figura faltante a su consideración. Esto para determinar si el sujeto logró entender las indicaciones y tiene clara la actividad. Subtarea número 9. Comprensión. Como nuestra niña tiene 11 años, empezaremos en la flecha donde nos indique esa edad. Se empezará por el número 3. No será ninguna inversión si contesta 2 respuestas correctas consecutivas. Si tiene 3 errores consecutivos, se descontinuará la actividad. Esta actividad no tiene tiempo. Se le hará una serie de preguntas para ver la comprensión del niño dependiendo de su respuesta. Si su respuesta correcta tiene un crédito completo, se trata de 2 puntos. 1 si no está completo o 0 si no es correcto. Subtarea 10. Búsqueda de símbolos. Esta es una actividad donde se utilizará el cronómetro que tiene un límite de tiempo de 120 segundos. Materiales a utilizar son un lápiz, un borrador y en esta actividad no hay inversión. Esto se divide en 2 búsquedas de símbolo, la A y la B. Pero como nuestra niña tiene 11 años, le tocará la búsqueda de símbolos B. Después de haber pasado el tiempo límite, se terminará esta prueba. Se empezará con los reactivos de muestra, que son los ejemplos. Una vez entendido eso, se hará la actividad de práctica, donde se hará la actividad cronometrada. Recordarles que se debe hacer en orden y no omitir ninguno, hasta que termine el tiempo establecido. Tarea 11. Figuras incompletas. Es una actividad con límite de tiempo. Después de 6 puntuaciones negativas consecutivas se descontinuará la actividad. La inversión se hace a la edad de 9 a 16 años y si tiene 2 respuestas incorrectas se deberá hacer la inversión para obtener 2 puntuaciones perfectas consecutivas. La puntuación, si es incorrecta, es 0, si es correcta, es 1. La actividad se basa en que el examinado observe unos dibujos y diga la parte esencial que falta en los dibujos dentro del límite de tiempo. Es cuando se usará el cronómetro con un límite de tiempo de 20 segundos por cada dibujo. Subtarea 12.
Se le dará al examinado una hoja con un acomodado aleatorio estructurado por dibujos en el cual se aplicará con un cronómetro y un lápiz rojo sin goma. El encuestado debe señalar con el lápiz los objetos dentro del límite de tiempo específico, que será un estimado de 45 segundos. Esta hoja está dividida en dos partes. El ejemplo, la parte A y la parte B, que serán realizados en el tiempo específico. Subtarea 13. Información. El test de información se debe administrar presentando preguntas a los participantes sobre diversos temas. Esas preguntas abarcan una amplia gama de conocimientos generales, desde ciencia hasta cultura, por ejemplo. Los participantes responden a las preguntas demostrando conocimiento y comprensión de la información, y la evaluación de la precisión de las respuestas proporciona una medida de la amplitud y profundidad del conocimiento del individuo en las áreas mencionadas. En este caso específico, tenemos que estar pendientes de la edad del paciente, del sujeto. Por ejemplo, si ronda de los 6 a 8 años, debemos empezar en el reactivo 5, y de 9 a 11 años, pues en el reactivo 10. De 12 a 16 años, en el reactivo 12. La idea es básicamente que nosotros, como encuestador, le digamos la palabra al paciente y que éste dé una idea general de lo que es. Si dígase pie, bueno, pues extremidad del cuerpo, ¿no? No usando las mismas palabras, pero siempre verificando que se deje bien en claro que la respuesta es la correcta. Subtarea 14. Aritmética. Los test de aritmética suelen ser evaluaciones que miden las habilidades matemáticas de un individuo. Generalmente incluyen series de problemas, preguntas relacionadas con operaciones mayormente básicas, como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, cosas del estilo. En esta subtarea específicamente, la idea es pedirle al alumno que nos haga un conteo de los objetos, dibujos que ve en el cuadernillo, que se pueden ir viendo. Vale la pena recordar que la prueba empieza en diversos reactivos dependiendo de la edad del niño. Por ejemplo, si tiene de 6 a 7 años, reactivo 3. 8 a 9 años, reactivo 9. 10 a 16 años, reactivo 12. Además de que si se tiene la sospecha de que el niño tenga, como dije, algún tipo de diferencia intelectual comparándose a los otros niños, se empieza desde el reactivo 3. Y también, si comienza a cometer demasiados errores, por ejemplo, no tiene puntuaciones perfectas en los primeros 2 reactivos, pues se tiene que empezar en el reactivo anterior, se tiene que continuar de manera inversa, ¿vale? Se aplican los reactivos anteriores en secuencia inversa hasta que se obtengan puntuaciones perfectas. Protocolo de registro. Está diseñado para facilitar la aplicación y calificación de la prueba y así interpretar las puntuaciones. Esta información es capaz de ofrecer discernimientos acerca de las razones de los errores cometidos por el niño, registrando las puntuaciones naturales y escalares de las subtareas y poder trazar los perfiles de puntuaciones. Estimación de la edad del niño. Para obtener la edad de la evaluación, hay que poner la fecha de evaluación y la fecha de nacimiento del niño. Se restará la fecha de nacimiento de la fecha de evaluación, sacando así el resultado que nos dará la edad cronológica para determinar la tabla del apéndice C que vamos a usar. Estimación de las puntuaciones naturales totales de subprueba. Una suma natural es la suma de las puntuaciones de los reactivos después de haber obtenido una puntuación natural total de cada subprueba. Se transfieren dichas puntuaciones a la columna de puntuación natural. La puntuación escalar se localiza en la tabla de conversiones del apéndice C dependiendo de la edad cronológica del sujeto. Se anotará de la subtarea correspondiente del lado derecho la puntuación natural total y a la derecha
las puntuaciones escalares en las casillas en blanco, incluyendo las casillas con paréntesis. Obtención de sumas de puntuaciones escalares. Es la suma de las puntuaciones escalares de 3 subpruebas: de comprensión verbal, razonamiento percentual, memoria de trabajo y la puntuación del CI o escala total. En la comprensión verbal se suman lo que es la subtarea de semejanzas, vocabulario y comprensión. En la de razonamiento percentual se suman la de diseños de cubos, los conceptos de dibujo y las matrices. En la memoria de trabajo se suma lo que es la retención de dígitos y la sucesión de números y letras. En la velocidad de procesamiento se suman las claves y la búsqueda de símbolos. Y en la escala total se suman las 10 subtareas. Sumaremos solo las puntuaciones escalares en cada una de estas. Ahora bien, para determinar las puntuaciones compuestas se transfieren las puntuaciones de comprensión verbal, razonamiento percentual, memoria de trabajo y total de puntuaciones escalares. Se utiliza la tabla A2 y A6 para ver el rango de percentiles y los intervalos de confianza. Ahora bien, en los perfiles de las puntuaciones podemos ver que hay dos: las escalares de subpruebas y las compuestas. Las puntuaciones de las subtareas o de las subpruebas se trazan en las gráficas proporcionadas en la parte de la hoja derecha, donde en el perfil nos explica que se llenarán los datos de las conversiones de la puntuación natural total o puntuación escalar, y el perfil de las puntuaciones compuestas se llenará con los datos de la tabla de cálculo de las puntuaciones del índice. Si bien el perfil de puntuaciones escalares de subprueba solo se debe dibujar una línea entre puntos, y para trazar la puntuación compuesta simplemente hay que poner un punto en la línea que corresponde al valor de la puntuación en la gráfica, denominada esta como perfil de puntuación compuesta. Página de análisis. Comparación de discrepancia de niveles de índice y subprueba. Primero se transfieren las puntuaciones a las columnas de puntuación escalar 1 y 2. Una vez hecho eso, se sacará la diferencia, restando la puntuación escalar 2 menos la puntuación escalar 1. No se olviden de anotar si el valor resultante es positivo o negativo. Para sacar el valor crítico debemos ir al cuadro B1, donde encontraremos la puntuación para alcanzar la significación dependiendo del intervalo de confianza. Si fue 95 será 0.5, pero si fue 90 será 0.15. El valor absoluto debe ser igual o mayor al valor crítico para alcanzar la significación estadística. Si es así, se pondrá una S. Pero si el valor absoluto no es igual o mayor al valor crítico correspondiente, se pondrá una N. En el cuadro B2 ofrece las puntuaciones de la tasa base. Es necesario señalar si el signo es positivo o negativo, ya que la tabla B2 está separado por columnas positivas o negativas. Con base en la dirección de las diferencias vamos a localizar nuestro valor absoluto en la puntuación de la diferencia, siguiendo la fila hasta tener la puntuación correspondiente. Para llenar la parte del nivel de la subprueba del cuadro de comparaciones de discrepancia, hay que transferir las puntuaciones escalares a la tabla de puntuación escalar 1 y 2. Nuevamente se restará la puntuación escalar 2 menos la puntuación escalar 1, el cual el resultado se pondrá en la columna de diferencia.
El cuadro B3 presenta la diferencia requerida para sacar el valor crítico. Utilizando el valor absoluto, se llenará igualmente que la parte de arriba. S si el valor es igual o mayor al valor crítico y N si no es igual o mayor al valor crítico. En el cuadro B4 nos proporcionará la discrepancia igual o mayor entre las puntuaciones escalares, es decir, nos dará la tasa base. Determinación de fortalezas y debilidades. Primero hay que transferir cada puntuación escalar de la subprueba a la puntuación escalar de la subprueba del cuadro de determinación de fortalezas y debilidades. Después se dividirá la suma de puntuaciones escalares entre el número de la subprueba y se anotará en la puntuación resultante de la fila de la puntuación media. Se estimará la diferencia con respecto a la media al restar la puntuación escalar media de la puntuación escalar de subprueba. Hay que anotar la diferencia en la columna de diferencia de media. El cuadro B5 muestra los valores críticos que representan la diferencia mínima de puntuación que se requiere para alcanzar la significación estadística de los niveles de confianza, tanto sea 0.15 como 0.5. Se integrarán los valores críticos apropiados a la columna de valor crítico. Si la puntuación de la diferencia de la media para una subprueba estadística significa positiva, esto refleja que la fortaleza relativa debe inclinarse con una F en la columna de fortalezas y debilidades. Si la puntuación de la diferencia de la media es estadísticamente significativa negativa, esto refleja una debilidad relativa y debería indicarse con una D en la columna de fortalezas y debilidades. En el cuadro B5 está dividido en secciones según la base para la comparación. Hay que asegurarse de utilizar la sección apropiada para la base de comparación que se ha elegido. Determinación de puntuaciones de proceso. La sección de análisis de proceso de la página de análisis proporcionada es para conseguir las puntuaciones de proceso. Hay que transferir a la columna de puntuación natural de la tabla la conversión de la puntuación natural total a la puntuación escalar de las puntuaciones de proceso. Las puntuaciones naturales se trasladarán a la columna de la puntuación natural de la tabla de conversión a la tasa base de las puntuaciones de proceso. En el cuadro A8 nos brinda los equivalentes de la puntuación escalar de las puntuaciones naturales. Este número es el equivalente de la puntuación escalar de la puntuación natural total, en la cual se anota en la columna donde pondremos la puntuación escalar. En el cuadro B7 representa los porcentajes acumulativos de la muestra de estandarización. Se debe repetir el procedimiento para determinar la tasa base, localizándose en la puntuación natural de la columna de la puntuación natural. En las comparaciones de discrepancia de nivel de proceso, hay que transferir las puntuaciones naturales de la tabla de conversión de puntuación natural a tasa base. La puntuación natural 1 y la puntuación natural 2 del cuadro comparativo de discrepancias se restan de la puntuación natural 2
de la puntuación natural 1, tomándolo así en la columna de diferencia. El cuadro B8 determina el porcentaje de estandarización de la tasa base. En el cuadro B9 se utilizará la determinación de las diferencias requeridas entre las puntuaciones escalares con el fin de alcanzar la significación estadística, o sea, los valores críticos a los niveles de confianza de 0.15 o 0.5. Y el cuadro B determina el porcentaje que obtuvieron las discrepancias igual o mayor entre las puntuaciones de la tasa base, es decir, el valor de la puntuación de la diferencia, ya que se notará en la columna de la tasa base del cuadro de comparaciones de discrepancia. Observaciones conductuales. Acá se llenará con el nombre del niño, el nombre del padre tutor, el sexo, el grado escolar, lateralidad, lugar de evaluación, escuela y examinador. En esta hoja pondremos la razón de la canalización y algunas quejas. En el lenguaje, apariencia física, problemas visuales, auditivos, motrices, la atención y concentración, la actitud hacia la prueba, el afecto y estado de ánimo, las conductas verbales, entre otras tantas notas que nosotros creamos convenientes. Y poder así llenar una pequeña campana de Gauss donde pondremos el porcentaje que nosotros creamos conveniente con el promedio que el niño logró hacer. Si tuvo un buen promedio, un promedio bajo, un promedio límite o muy bajo.